Record. Perfecto. Estamos grabando la clase. Muy bien. Tengo entendido que con Rogelio ya resolvieron un mecanismo focal a partir de las polaridades y los ángulos de azimut y ahí de un terremoto determinado. ¿Tienen alguna duda acerca de eso? ¿De cómo se resuelve los mecanismos focales? Son cuatro tareas. Son cuatro tareas y puede que haya una quinta, depende de cómo les vaya a ustedes. Pero en esencia falta esta que es de mecanismos focales y después de eso vendría una que es de magnitudes sísmicas. Ahí les van a hablar de la magnitud de Richter, la magnitud de momento sísmico y esa se hace con programación. ¿Y qué más? Sí, de nada. Bueno, como les decía, voy a hacerles un pequeño repaso de lo que ustedes van a tener que hacer en la tarea, porque en el fondo es muy simple lo que se les pide que hagan. Ustedes ya para la tarea 2, eh, bueno, inicialmente, antes de todo esto de las cuarentenas, la tarea 2 y 3 era una sola tarea, en la que tenían que hacer todos juntos en Seisan, pero producto de todas estas situaciones que se dividan en dos. Por lo tanto, como yo les dije antes, es bueno de que cuando ustedes procesen sus terremotos usando Seiza, guarden los valores de polaridad de cada onda P que ustedes están picando. ¿Por qué? Porque ahora justamente es que vamos a usar esa información. Bueno, aquí lo que ustedes tienen es un ejemplo de un registro de distintas estaciones de las mismas que ustedes utilizaron en su tarea 2. En donde aquí en este caso tenemos registro de APAC, que es una estación en el norte de Chile, la componente Z norte-este, otra que es GEO01, Z norte y este, MNX, PATA y etcétera. Y bueno, aquí hay un recuadro que muestra el inicio cuando usted abre el Seisan y tienen que escoger el tipo de representación que a ustedes les interesa para sus datos. En esencia, lo que ustedes ya hicieron consistía en ubicar dónde se encontraba la fase P, la fase S y la coda para cada uno de sus sismogramas. Ustedes hacían clic en uno, arriba o abajo de la onda, y eso les daba la ubicación de la P y si es que era compresiva o dilatacional. Hacían clic en 7 sobre la onda cuando identificaban la S y hacían clic en C de coda cuando identificaban donde se encontraba la coda en los casos que esto fuera necesario. Y luego de eso, cuando ustedes hacían clic en la tecla L de delay, desaparecía esta tabla, que era donde sale toda la información importante. Bueno, aquí lo realmente importante, lo primero que sale es información de la primera fila que está acá arriba, la cabecera de esta tabla, donde les muestra primero la fecha, el año 2012, el mes 3 y el día 10 y la hora. Los segundos, la latitud y longitud y la profundidad de la fuente, eh, el error cuadrático medio, que ustedes ya deben entender lo que es eso, y los errores en latitud, longitud y profundidad. Y bueno, aquí también les muestra el primero, para cada estación, la distancia que calculó Seisan de su estación a la fuente. En este caso, G01 le dice que está a 12 kilómetros de la fuente, está muy cerca. PB11 está a 38 kilómetros y le muestra los valores de azimut y AIN para cada una de las estaciones. También muestra la fase que ustedes picaron, si es que es una fase dilatacional o compresional. Toda esta información ustedes, o sea, para la tarea 3, lo que van a necesitar es recuperar los valores de azimut, AIN y la polaridad de las estaciones que ustedes picaron. Y lo que se les va a pedir con esa información es que hagan una tabla, y con esa tabla ustedes van a tener que calcular el mecanismo focal
del terremoto con el cual ustedes están trabajando. Probablemente también van a ser 2 terremotos que van a tener que analizar igual que la tarea 2. Por lo tanto, en realidad, ustedes ya con eso que yo les dije, podrían ya empezar a trabajar porque eso les va a ser útil. Pero bueno, a ver, sigamos, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, el residual, que como ya ustedes creo que entenderán, es la diferencia entre el tiempo observado por ustedes al picar la onda y el calculado por el modelo matemático que tiene Seisan, que contiene un modelo de velocidad a la vez. Y la diferencia entre esos dos valores sería el residual que está aquí. Que si ustedes se dan cuenta, los residuales en general para esta tabla son chicos, no hay ni uno que sea mayor al valor absoluto de 0,4. En caso de que ustedes tengan un residual muy grande, y por ejemplo, ustedes pican una onda y pican la P, y el modelo dice que la P debería estar 3 segundos antes de donde ustedes picaron, y ustedes ven que evidentemente no está ahí. Entonces, la solución que ustedes tienen en ese caso es simplemente deshacerse de esa estación, no picarla, hacer clic en D sobre la onda que picaron, que D es de delay, y con eso ya sacan esa componente de su cálculo y no les estropea el viaje. Lo ideal es que lo hagan lo menos posible, pero se van a encontrar con ese caso porque pueden haber muchas razones por las que pasa eso. Una de esas puede ser de que en esa zona el modelo de velocidad está calculando con valores que sean muy poco realistas para ese sector. Otro caso de error podría ser de que el tiempo que está mostrando la señal del sismograma está corrido, porque eso a veces también pasa, y ese corrimiento puede ser de hasta 1 segundo, puede ser medio segundo, pero eso puede ser suficiente como para que cuando ustedes hagan el ejercicio de picar las ondas, les arroje un error que sea considerable. Eso también puede pasar. Así que en esos casos ustedes se deshacen de esa componente. Y bueno, luego de hacer eso, como ustedes ya deberían haber hecho, vuelven a picar la señal y les aparece este resultado, que sería, una vez que usted habla en el mapa de Google Maps, donde se encuentran sus estaciones y dónde debería estar identificado el epicentro del sismo que ustedes están analizando. Todo esto yo creo que no es nuevo para ustedes. Lo que a lo mejor sea algo novedoso es el hecho de entender bien qué es lo que representan estos ángulos de azimut y aim. Como yo les dije, para poder crear el mecanismo focal, el primer paso es a partir de las tablas que ustedes obtienen cuando hacen el picado, seleccionar los valores de azimut y aim de las distintas estaciones, como está mostrado en esta tabla, y también agregar la polaridad que correspondería a cada estación. Cuando los valores de AIN que ustedes tengan en su tabla son mayores a 90 grados, es necesario hacer una corrección, que es a 180 grados quitarle el AIN inicial y quedarse con el valor de ese AIN, que siempre va a ser un valor menor a 90. ¿Te Si puedo ustedes ven, hacer una pregunta? sí, 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 Yo me acuerdo cuando picaba, si eran ondas de dilatación o compresión, habían varias estaciones que me costaba verlo. Tengo que solamente considerar estaciones en donde estoy 100% seguro si es dilatación o compresión, ¿verdad? Las otras no la, si tengo un pequeño duda no la cuento, ¿no? mira, es una muy buena pregunta la que estás haciendo, porque eso no necesariamente es un error, sino que eso también te puede estar mostrando información física. Es probable, y de hecho en la mayor parte de los casos es así, de que si es que la llegada de la P no es una prominente compresión o una prominente dilatación, un pulso, por decirlo de otra forma, es porque es probable de que esa estación esté cerca de un nodo. Entonces eso también te da información importante para tu mecanismo focal, porque te está diciendo que cerca de donde está esa estación está pasando uno de los planos nodales, que puede ser el plano proyectado, el plano de la falla, o proyectado el plano auxiliar. Así que eso también lo tienes que considerar. En tu caso, por ejemplo, claro, en caso de que tú
no lo vayas a picar, no vayas a seleccionar si es que es compresión o dilatación. Por ejemplo, no sé, pues imagínate en el caso de que la estación COG2, tú no viste con claridad si es que era compresivo o dilatacional. No pones nada, pero en la tabla que tú vayas a hacer, pones nodo o pones una X. Alguna especie de señal que a ti te haga recordar de que eso está cerca de un nodo, probablemente. Por Ya, lo acá, general, perfecto. todo eso tiene un error, pero un error asociado, pero te va a ayudar a orientarte. Ahora bien, como les decía, si ustedes se dan cuenta de esta tabla, los valores de AIN que muestra aquí, que entre paréntesis, el azimut que está mostrando acá, tiene solamente un decimal. Por lo tanto, todo el valor que viene después es el AIN. El azimut aquí sería 79.4 y 173.7 sería el valor de AIN. No 73.7, sino que 173.7. Eso, primera cosa a considerar. Segundo, ¿ustedes se les ocurre por qué se tiene que hacer este ajuste? ¿O qué es lo que representa el AIN, mejor dicho? ¿Se acuerdan que se habló de eso? Me acuerdo ¿Alguno? que se habló de eso, pero no me acuerdo que se habló de eso. Ya, muy bien, no te preocupes, lo vamos a resolver aquí al tiro. Miren, aquí tengo un Word que espero que me sirva para hacer dibujitos. ¿Pueden ver el Word, verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Que prefiero usar esto porque cuando uso la pantalla de dibujos de Zoom, por lo general se me sale y después no estoy. Yo hago clase y parece que nadie está viendo la misma pantalla que yo. Pero bueno, como sea, a ver. Vamos a ver esta cosa, déjame agrandarlo un poquito para que todos la vean. Supongan ustedes de que esto de aquí es la superficie libre. Y aquí vamos a tener la posición de una estación. Ese puntito de ahí, ese circulito va a ser mi estación, que va a recibir las ondas. El valor de AIN, ups, el valor de AIN, del AIN corresponde al ángulo con el que la onda P llega con respecto a la horizontal. O sea, perdón, con respecto a la vertical, con respecto a la vertical. Es decir, si que aquí esta pelotita es mi estación y esta es la vertical, el AIN sería el ángulo que se forma. A ver si es que hay alguna forma de dibujar un ángulo. No, parece que no. Bueno, a ver, vamos a hacer insertar un texto. ¿Cómo se inserta texto? Aquí. No, así no era. Un poquito más a la derecha está, cuadro de texto. Al fondo, al fondo. Ah, ya. Gracias. Cuadro de texto. Vamos a poner. Ya, a ver. eh, pero esto no sé. Ah, sí, sí se puede achicar. Bueno, este ángulo que se forma aquí, ups, perdón, que se forma entre la vertical y. A ver si es que había otra forma de hacer una. Ah, mira, sí se puede. Claro. Este ángulo que se forma aquí entre la vertical hacia afuera, corresponde al ángulo AIN. Es decir, el valor de el AIN, que es el ángulo con el que llega la onda P a la fuente, es un ángulo que siempre va a valer entre 0 a 90 grados. Nunca va a ser mayor que eso. Y aquí, como yo les estaba mostrando en la diapositiva, es muy probable de que el cálculo que les hizo Seisan, por la forma en la que opera el programa, les haya dado valores de AIN que son mayores a 90 grados. Entonces, en este caso, estamos frente a una especie de artefacto matemático, ya que eso es físicamente imposible. Entonces, qué es lo que está pasando en ese caso? ¿Saben qué? Voy a dibujar voy a usar la pizarrita nomás. Creo que resultaba ser más fácil a la larga. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo?
Aquí tienen la superficie libre. Aquí tienen la vertical. Aquí tienen la llegada del ángulo. Y ese es el ángulo, este ángulo alfa que está aquí sería el A. Probablemente lo que está pasando es de que a ustedes el ángulo que les está entregando Seisan es este que está acá. Vamos a ponerle Seisan, S de Seisan. Ese ángulo que está aquí. Y este ángulo evidentemente no es imposible de que la señal venga de arriba, porque tendría que venir el rayo de la onda tendría que venir desde el espacio, desde la atmósfera, lo cual es imposible. Entonces, bueno, se hace esa corrección de que a este valor tú le sumas, o sea, a 180 le quitas este valor y te tiene que dar este ángulo que está acá, que sería el verdadero ángulo de la IN. El problema es de que cuando ustedes hacen eso, también tienen que cambiar el valor del azimut, porque ustedes se acuerdan qué es lo que representa el azimut también. ¿Alguno de ustedes recuerda eso? ¿Azimut? ¿No? Bueno, imagínense de que ahora a esta parte de la pizarra voy a hacer un dibujo en planta, es decir, visto desde arriba. Este punto va a ser el epicentro del terremoto. Y estas rayas que voy a trazar, que van a ser perpendiculares, van a ser los ejes del sismo. Ahí vamos a tener el eje norte, vamos a poner aquí N de norte, y vamos a poner aquí una E de este. Y aquí vamos a dibujar un segundo puntito. A ver, vamos a, en vez de que sea un puntito, vamos a hacer un puntito abierto. ¿Qué va a ser mi estación? El ángulo que se forma entre el norte, es decir, entre la vertical del norte hasta la ubicación de la estación, este es el azimut. ¿Se entiende? ¿Pero qué pasa? Seisan, Llamar ¿sí? el punto de origen de la Rosa de los Vientos sería el epicentro del sismo. Exactamente. Este punto abierto es la estación y este Bueno, cerrado sería sismo. O fuente, vamos a ponerle fuente. Para que se entienda. Así se define el azimut. Entonces, aquí en el primer gráfico que yo les hice, esto tienen que pensarlo viéndolo desde la viéndolo en vertical. Aquí voy a poner una Z para que se entienda. Le vamos a cambiar el color, a ser negro. ¿Cómo se le... ¿Ahí? ¿No? Bueno, no importa. Aquí vamos a ponerle una Z de vertical. Esas Z de la vertical. Entonces, el ángulo AIN se calcula en la vertical y el ángulo azimut se calcula en la horizontal. Pero ¿qué pasa? Seisan muchas veces entrega un ángulo que es mayor a 90 grados, que sería este alfa, alfa sub S, y en ese caso, nosotros, además de restarle ese ángulo 90 grados, perdón, o sea, perdón, además de restar de a 180 ese ángulo para que me dé el alfa sin nada, pasa otro problema, de que toda la dirección de la cual está viniendo la fuente cambia para Seisan. Porque si Seisan me está diciendo que viene desde arriba, y yo estoy viendo que viene desde arriba hacia el este, por decirlo aquí, imagínate que aquí hay un este, y yo veo que viene, y realmente venía de abajo, por el oeste, entonces significa de que en realidad el azimut tampoco es el que está acá, sino que sería un azimut auxiliar que estaría acá arriba. Es decir, en vez de que sea este caso, a ver, vamos a ver cómo mover esto. En vez de que sea el caso que estoy mostrando acá, Seisan lo que está entendiendo es que el sistema coordenado está aquí arriba. A ver, vamos a ver una flecha, tenemos otra,
Ay, hurra. Disculpen, a ver. Creo que lo hice demasiado grande. Bueno, espero que, según yo, igual sirve para ilustrarlo. La idea sería de que este... rayos. La idea sería que... a ver, no sé si es que esto se puede correr para abajo. ¿Se puede o no se puede? Seleccionar. Ah, sí se puede. Mira, tú se podía. Perfecto, eso es lo que quería hacer. Ya. Lo que me refería yo es que puede ser que para Seisan la fuente está acá arriba y el sistema de coordenadas que está viendo Seisan es este, donde tenemos aquí la horizontal, o sea, tenemos el eje este-oeste y aquí tenemos el eje norte-sur y finalmente aquí tenemos la orientación que me daría Seisan. Si es que esta cuestión, imagínense que está hacia el otro lado. Lo que me está diciendo Seisan es de que este sería el ángulo azimut, aquí está el norte, el ángulo azimut que me estaría calculando Seisan. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir es que en caso de que el azimut, o sea, que el AIN sea mayor a 90, tienen que cambiar el valor del azimut, pero también arreglar el valor perdón, cambiar el valor del AIN, pero a la vez tienen que cambiar el valor del azimut, porque ocurre este problema que yo les estoy mostrando aquí. Y eso tienen que hacerlo, vamos a salir de acá, compartir. Eso tienen que hacerlo de esta forma. Si el AIN es mayor a 90, entonces el nuevo AIN que ustedes van a tener va a ser 180 menos el AIN antiguo, por el dibujo que les mostré anteriormente. Y a la vez, si es que hacen ese cambio, van a tener que variar su azimut, dependiendo de que su azimut inicial es mayor a 180, entonces al azimut le tienen que sumar 180. Y si es que la azimut inicial que calculó Seisan es mayor a 180, perdón, dije mayor antes era menor, los 180, entonces a azimut tienen que restarle 180. Y lo que siempre se tiene que conservar es que el azimut es un valor que está entre 0 a 360 porque estamos dentro de la circunferencia. O sea, siempre el ángulo del azimut, como es con respecto al norte, todas las medidas que van a hacer en sentido antihorario van a tener que obligadamente ser menor a 360. ¿Alguna duda acerca de esta corrección? ¿Se entendió? Si el AIN está correcto, el azimut también está correcto. Exactamente. Si la IN es menor a 90, no se hace nada. Probablemente ustedes van a tener que hacer las dos cosas. O sea, van a tener estaciones que van a tener una IN menor a 90 y no hacer nada, y otras que va a pasar lo que se ve en esta tabla y van a tener que hacer el ajuste nuevo. ¿Se entendió ahí? Yo tengo una consulta. Sí, dime, Emilio. Yo tengo unos AIN que no me aparece nada. Los ignoro, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor, En los datos que me dieron, así como en la tablita, el AIM no aparece nada así. Me dan el azimut, pero el AIM no está. En algunos casos no así. pero ¿estás seguro de que al menos en una de las componentes de la estación aparece la IN y el azimut? Sí, me aparece en una componente, pero por ejemplo en la otra Ya, no. entonces no importa. Usa el valor que te sale. Ya. Por cómo opera Seisan, a veces eso pasa. Hay unas distintas bifurcaciones que tiene la forma en la que trabaja Seisan, en donde calcula solamente el AIN y el azimut para una estación, o sea, para una componente de la estación, y otras veces que lo calcula para las tres componentes. Lo que te importa es solamente tener esos valores para cada estación, solamente para cada estación. Así que con que una componente tenga los dos valores, estás listo. Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, por lo tanto, como les decía, esta tabla que ustedes van a formar con los ángulos de azimut y AIN, azimut es horizontal y con respecto al norte y se mide en sentido antihorario, y AIN es con respecto a la vertical y se mide desde abajo hacia la horizontal. Claro, vertical horizontal.
Tienen que hacer ese cambio, esa corrección que les acabo de explicar. Y lo que debería resultar es algo similar a lo que muestro en esta tabla. Tienen sus estaciones, tienen su azimut y su AIN inicial, y luego la corrección. Y en esta corrección hemos incorporado también la polaridad, y todos los AIN son valores menores a 90 grados, y los azimut que se tuvieron que corregir fueron corregidos, y en este caso todos, porque todos tenían un AIN mayor a 90 grados. Esto es lo que van a necesitar inicialmente para trabajar, y desde ya ustedes ya podrían hacerlo con sus datos. No necesitan ni siquiera renunciar a la tarea para saber que tienen que hacer esto. ¿Perfecto? Hay una ¿Alguna duda? pregunta. Sí, sí, Si, Sebastián. sí, se me olvidó. A ver, ¿qué era lo que decía? Ah, si es que en alguna tengo que volver a repicar todas las estaciones, si es que no puse lo de la polaridad, ¿verdad? Sí, sí, Y tengo lamentablemente. que, lo que pasa es que yo para la tarea 2 habían algunas estaciones que no tomé en cuenta porque no las veía muy bien y me aumentaba mucho el RMS. Entonces, para tener un RMS menor a 3, 0.3, perdón, decidí, no sé, pues eran como 30 estaciones, terminé usando 15. Ya. Entonces, para esto tengo que tratar de utilizarlas todas o también tengo que guiarme por un RMS menor a 0.3. Mira, lo que te podría decir es por experiencia, tienes que buscar un equilibrio entre las dos cosas. A lo mejor fuiste demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado talibán, por así decirlo, en tu elección, y borraste muchas estaciones. Podrías ser un poquito más flexible. Quizás no necesites un RMS tan preciso como el que habíamos dicho antes, pero tampoco tiene que haber un error muy grande. Tienes que buscar un equilibrio. Es importante tener muchas estaciones porque eso va a ayudar a que tu mecanismo focal que vas a dibujar sea más exacto, tenga menos error. Porque para la misma cantidad de... Si es que tú tienes, por ejemplo, dos estaciones, por decirte un número, y generas un mecanismo focal a partir de esas dos estaciones, el resultado que te va a dar va a ser correcto matemáticamente, porque tú con, con la proyección que vas a usar vas a poder crear tu mecanismo focal, pero va a ser incompleto porque no tienes casi ni un dato. Entonces, en realidad, para esas dos estaciones hay montones de soluciones que calzan con esos datos. La idea, como te digo, trata de tener un poquito más de estaciones, pero también trata de cuidar el valor del error. Ahí tienes que ir planteando tú, qué es lo que se te complica mucho y ya encuentras que, no puede, que el error aumenta demasiado. Bueno, ahí quita esas estaciones. Como te digo, lo importante es tener un equilibrio entre las dos cosas, entre el error Ya. y el número de estaciones. Bueno, Sí, mira, esa pregunta que te hicieron en el chat es la misma que te iba a hacer recién. ¿Cómo puedo reabrir los out que me tiraba Seisan? ¿Cómo los puedo reabrir ahora para no tener que picar todas las estaciones de nuevo? mira, a ver, aquí tengo yo algunos que piqué yo del evento 3. Estos son todos mis outputs del evento 3. ¿Ya? ¿Ya? Hay un heap, que es del hipocentro, un heap sum, que es la información sumada, multiprint. Este print, aquí estos tres outputs está todo lo que tú hiciste. Aquí en este print está todo el proceso, toda la sumatoria de todo el trabajo que tú hiciste. Pero, por ejemplo, perdón, el heap que está acá tiene el resumen de todas las estaciones que picaste. Aquí en este caso yo piqué, a poquitas le asigné el valor de la polaridad, pero había más, esto lo hice a la rápida. Tú tienes que ver La- tu heap y ver estos datos que están acá. lo que pasa es que la pregunta va a cómo puedo volver a importar esos mismos datos que están ahí al Seisan. Porque Ah, ya, no, no ponte puedes. tú, no se puede, tengo que volver a picar todo de Sí, nuevo. sí, es que ese es el problema de este Seisan, porque no es el original, es un demo. Ah, en el Entonces, original me imagino que se puede. claro, el original se puede hacer todo eso y no tienes ese problema. Claro, de hecho, por eso mismo de que yo la primera vez que mostré esto en clases, apreté una tecla que no era,
y se Claro, me se fue congeló la todo. pantalla y tenía que empezar de nuevo. Ese es el problema. Ya, entonces a tener paciencia, ¿no? Y hacerlo todo, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Pero en realidad usted no debería tardar tanto tiempo. Usted traten de dejar, no sé, unas 2 horas en un día y hacer el picado de nuevo y luego empezar a trabajar sobre eso. Creo que tengo muchas preguntas en el chat. A ver, vamos a ver. ¿Cómo voy a abrir con Seisan los eventos? Creo que eso ya lo respondimos. ¿Con cuántas estaciones se recomienda trabajar como mínimo? Mira, no te podría decir que haya un mínimo, porque depende del caso. Por ejemplo, creo que en el evento uno había muy poquitas estaciones, pero por ejemplo, mira, lo ideal, más que el número de estaciones, lo que importa es la distribución que ellas tengan para lo que estamos haciendo. Es decir, ¿ven mi pantalla, verdad? Sí. Muy bien. Miren, les voy a mostrar aquí cómo se veía esta distribución de estaciones. Miren, aquí tenemos, bueno, aquí en realidad hay dos terremotos, pero los dos están cerquita. Tenemos un gran arco de azimutal para estas estaciones. Es decir, partiendo, no sé, quizás de 20 grados con respecto al norte, y después vamos bajando, llegamos a los 90 grados, y después seguimos bajando y llegamos, no sé, a 100, 110, 120 grados, un gran arco azimutal. Lo que importa, más que ustedes tengan tantas estaciones, es de que la distribución azimutal sea lo más equitativa posible. Sea más, en realidad no importa si tiene muchas estaciones acumuladas en una zona, pero lo que importa es de que hayan estaciones que azimutalmente estén distribuidas, de que yo el ángulo que barre con el azimut, es decir, parto de acá arriba donde está el mouse, voy bajando, encuentre muchas estaciones. Eso va a permitir de que el mecanismo focal que ustedes creen sea más realista. ¿Se entiende? Entonces, Yo, no, dale, dale. no, lo que decía es que en realidad podría tener menos estaciones que a las que hay acá. Podría tener una aquí arriba, podría tener una aquí, podría tener esta de acá abajo, y esta podría tener 5 estaciones, y mi mecanismo focal me mostraría un resultado que sería razonable. Pero, por ejemplo, si es que esas 5 estaciones estarían todas acumuladas aquí arriba, entonces probablemente el mecanismo focal que me dé esté muy equivocado. Otra cosa importante que ustedes tienen que considerar es de que, como ya habrán visto con Rogelio, pueden haber muchas combinaciones que son solución al mecanismo focal que ustedes están creando. Porque, por ejemplo, a ver, tienen aquí este dibujito que les mostró Rogelio el otro día. Pueden tener, por ejemplo, no sé, tienen aquí una dilatación, vamos a tener varias dilataciones, oh, perdón, una dilatación acá, vamos a poner estas dilataciones aquí, acá, por ejemplo, acá, qué sé yo, y aquí en este lado, vamos hasta aquí. Y en el centro vamos a poner compresiones. Esto solamente lo estoy haciendo de forma ilustrativa, no es simplemente algo pedagógico. Bueno, como era, ustedes una vez, ya imagino que saben cómo se calculan las ubicaciones de de las estaciones en la esfera de Schmidt, ¿verdad? Saben hacer eso, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Si es que tienen alguna duda, pueden ver el video de Rogelio, o si es que, bueno, si es que alguien no entiende, díganmelo ahora al tiro para explicarlo rápidamente. Pero el punto de lo importante que quiero que ustedes sepan es de que este plano que está acá, tiene que sumar 90 grados a la derecha para hacer el segundo plano. En este caso sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bueno, es imposible que este esté acá. Vamos a ponerlo un poquito más allá. A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, imagínate que este está acá. Oh, ya, por aquí. Y ahí tenemos un mecanismo focal que funciona.
pero esa no es la única solución que hay, sino que también podría haber una solución en donde este esté más corrido acá, entonces tendría que estar más corrido para acá, o podría ser incluso de que esto esté totalmente tirado hacia acá, y esto tendría que estar lo más hacia acá posible. Bueno, depende, van a tener siempre la restricción de cuál es el límite donde están las estaciones de dilatación y compresión. El punto al que voy es de que si tienes muy pocas estaciones, por ejemplo, imagínate, solamente tienes, borré eso, no sé, tienes solamente estas estaciones. Disculpen. En realidad, para este caso tienen un montón de posibilidades, un montón de soluciones que son correctas, porque resuelven el sistema, pero que a lo mejor no necesariamente son realistas. Entonces, por ejemplo, ustedes para su terremoto, aquí en esta tabla que está acá, tienen una profundidad. Les arroja, perdón, creo que no era aquí donde estaba la profundidad, estaba en la tabla del sumario, aquí. Les arroja un valor de profundidad. Con esa profundidad ustedes pueden saber si su terremoto es interplaca, intraplaca, pueden saber eso, que es importante. Si es que tienen un terremoto que tiene una profundidad interplaca, ustedes van a saber que tiene un mecanismo inverso, porque esos son los mecanismos típicos que ocurren aquí en Chile. Y por lo tanto, es imposible de que les dé de que haya una solución de un, no sé, pues de un terremoto que sea, por ejemplo, una combinación muy rara, por ejemplo, no sé, algo así. Sería muy difícil, o sea, es una solución matemática, pero en realidad para la ubicación, para la geología de esa zona, ustedes ya tienen información geológica que descarta esa posibilidad también. Eso es lo que solamente les estoy tratando de transmitir. ¿Ok? Ya. A ver, voy a ir un poquito más rápido que creo que perdí mucho tiempo explicando eso. Bueno, esto de la corrección de la IN, ya se los expliqué. Y bueno, eso con respecto a la tarea. Entonces ustedes, para su mecanismo focal, los mecanismos focales que ustedes creen, hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Primero, hacer esta tabla, con todo lo que eso implica, con las correcciones necesarias, de la polaridad, van a tener que crear su mecanismo focal utilizando la esfera de Schmidt. Pueden usarlo, no sé si es que Rogilo subió esta cosa, este Word para que ustedes trabajen. También esto se puede hacer en papel, por cierto. Bueno, voy a ver si lo subió, si no lo subió, lo subo yo. La cosa es que pueden usar esto, pero las soluciones que ustedes tengan que encontrar son soluciones que tienen que ser realistas para la zona en la que están trabajando. No pueden usar una solución dentro de su espacio de soluciones que sea posible, una que no respete la geología de la zona. A no ser que puedan justificarlo muy bien, diciendo, no, es que lo que pasa es que por ahí pasa una falla que es transcurrente, y en esa zona de la falla transcurrente que está a tal profundidad, entonces pueden darse terremotos de esas características. Todo eso tendría que justificarse. Pero lo más probable es que van a tener o sismos que están en una zona interplaca, que van a tener una geometría la geometría de mecanismo focal que ustedes ya conocen. En este caso sería en el caso de los interplaca, es así. ¿Dónde está esa diapositiva? Momentito. Acá está. Acá está. En el caso de los terremotos de interplaca, probablemente en Chile vamos a tener mecanismos inversos, así que van a tener formas de este estilo, truss, que parece un ojo de gato, y van a tener sismos que van a estar a profundidades más bajas que la interplaca y van a ser intraplaca. Y en ese caso puede pasar cualquier cosa cuando tiene un sismo intraplaca, porque puede haber una falla de cualquiera de estos tipos que esté metida dentro de la placa continental. Entonces ustedes también van a tener que justificar eso. ¿Se entiende? Sí, Ya, sí, no sé. perfecto. Ya, voy a ir un poquito más rápido que creo que ya, había una pausa ahí, pero creo que lo voy a tener que saltar. ¿Ustedes vieron algo el tensor de momento? ¿Rogelio les explicó?
Sí, creo que sí. ¿Y Como qué cosa? los tipos de simos parece que producía cada como forma del tensor de momento, pero no sé si fue Rogelio o el profe, en realidad. Ya. Bueno, voy a aprovechar aquí de hacerles un repasito. A lo mejor les va bien, porque creo que es importante. ¿Quién de ustedes podría decirme una interpretación física o geométrica, si se quiere, de lo que representa el tensor de momento? ¿Qué es lo que saben? Son como fuerzas que que actúan sobre el plano de ruptura, me imagino, como en diferentes Ya, direcciones. ya, bien, interesante. O sea, tú dijiste dos cosas, hablaste de fuerzas y hablaste de direcciones, la ruptura. Sí, está por ahí la cosa. ¿Alguien más quiere agregar algo a eso? Muestra la ruptura de la falla, cómo se rompió. Sí, muestra la ruptura de la falla. ¿Y algo más? Algo importante que está faltando. El tipo de sismo, ¿no? Claro, o ¿No? sea, el tipo de ruptura está relacionado al tipo de sismo. O sea, si es inverso, transcurrente. O sea, ahí tienes una característica geométrica. Hay otra Ah, característica. Muy la bien, magnitud del muy sismo. bien, justamente. Eso también es importante. Entonces, el tensor de momento, que es esta matriz que está aquí, da información acerca de la geometría de la falla, donde se rompió el sismo, y también acerca de la magnitud del terremoto. Porque esta matriz está multiplicada, la podemos factorizar por una magnitud escalar que se llama M0, ese M0 que está acá. Y ese M0 es proporcional a la magnitud de momento del terremoto. Entonces, si es que uno lo mete ese M0 a la ecuación de magnitud de momento, uno tiene un valor que representa la energía liberada por el terremoto. Este M0 por lo general son valores muy grandes, porque suele representarse en unidades de newton metro o de dina centímetro, depende. Y son valores gigantescos, de 10 elevado a 11, 10 elevado a 15, o sea, imagínense la cantidad de... por lo que siempre se escribe por notación científica. Y de hecho, por eso mismo, porque ese M0 es tan grande, es de que se decidió sintetizarlo en una escala logarítmica que sería la de la magnitud de momento, que es la que vamos a ver en las próximas clases, las escalas de magnitud. Pero sí, efectivamente. Entonces, el tensor de momento es importante porque da mucha información acerca de dónde se generó el terremoto, qué características geométricas tiene y de la cantidad de energía que se liberó. Aquí, en esta tabla de aquí, tenemos distintas componentes de M. Tenemos MXX, MY, MZZ, MXY, XZ y Z, pero en realidad faltan algunas cuantas más. ¿Ustedes saben por qué no estarían aquí solamente hay 6 componentes y no 9? Porque aquí hay 9. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no son todas las componentes? Me imagino que X, Y y X son iguales. Claro, bueno, la respuesta está ahí en realidad. De que esta es una matriz simétrica. Es una matriz simétrica y por lo tanto lo que está sobre la diagonal principal es igual a lo que está bajo la diagonal principal. Y la explicación física de por qué se plantea así esta solución es para evitar rotaciones. Porque lo que representa esto es en el fondo cómo se libera la energía dentro de la Tierra que se va a propagar después en forma de ondas. Si es que fueran distintos los valores de esta triada que está acá arriba, con los de esta triada que está acá abajo, si fueran valores distintos, entonces uno podría tener una rotación dentro del sistema. Y eso no tiene sentido, porque cuando uno le hablan de un terremoto, por lo general lo que se imagina es una doble cúpula. Sería, déjenme hacer, ¿cómo se hace el dibujito acá? Ah,
Creo que dejé de grabar. Rayos, voy a tener que grabar de nuevo. Ah, no, sí está grabando. Ya, perfecto. Déjenme borrar toda esta cuestión. Ya. Quiero explicar esto de la... Ah, sí. La doble cupla por lo general siempre se representa como un par de fuerzas que se contraponen entre ellas. De esta forma. O sea, uno tiene un par de fuerzas que son contrarias, fuerzas de cisalle, y otra par de fuerza que equilibra el efecto del par de fuerzas de cisalle que está en el lado opuesto. O sea, tenemos estas que son horizontales y estas otras que son verticales. La razón de la existencia de las verticales y de las horizontales, de por qué se usa, se habla de doble cupla de fuerzas, es para evitar rotaciones. Porque imagínense ustedes el caso, no sé si es que pueden ver véanme, a ver, ahora véanme a mí. ¿Cómo me ven a mí? No sé cómo se puede que me vean a mí. Todos pueden, yo creo. ¿Pueden verme a mí? Así, hola, hola, hola. Sí. Sí. Ya, a ver, no sé si es que ven este papel que tengo acá. El papel que tengo acá. Sí. Bueno, imagínense de que si que solamente existiera un par de fuerzas en vez de la cupla de fuerzas. Una que va hacia adentro, hacia ustedes, y otra que va hacia mí. Voy a representarla por mis dedos. Este dedo va a ir hacia ustedes y este va a ir hacia mí. Si yo tengo estos dos dedos acá arriba, lo que voy a hacer es que el sistema rote al hacer esas fuerzas. Por lo tanto, el equilibrio se va a lograr cuando haya otro par de fuerzas que esté enfrentado y que sea ortogonal a ese. Y con eso voy a evitarme estas rotaciones. Esa es la gracia del concepto de la doble cupla. Y lo que trata de representar esa matriz simétrica. ¿Se entiende? Ahora, hay muchas formas de visualizar eso mismo. Una forma en la que yo les dije ahí, ahora lo vamos a ver también con dibujitos. Pero antes, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahora, ¿se ve mi...? A ver, no sé si se ve mi pantalla. Sí, ¿tu Sí, cámara? se ve la presentación. Muy bien. Ah, sí, también. Aquí en este cuadro azul, todos estos valores de senos y cosenos que están acá, son las proyecciones que hay entre este cubo, que podría ser un cubo infinitesimal, sobre la falla. O sea, si que estos lambda, alfa y phi corresponden a los valores de strike, dip y rake, que serían la geometría de la falla que está acá. Lo que está representando cada uno de estos valores que está aquí es dónde, es que en la dirección de por ejemplo, por decirlo de alguna forma, en la pared primera, en la pared X de este cubo, vamos a tener una dirección hacia afuera, ¿dónde está X acá? Una dirección hacia afuera, que sería el MXX, y lo que me está diciendo es de que cómo se proyecta la falla sobre esta dirección que está aquí. Y la forma de proyectarse la falla sobre esa dirección es con este seno de alfa, o sea, perdón, seno de delta más alfa más 2 phi más seno de 2 delta por alfa, o sea, por lambda por seno al cuadrado de phi. Y lo mismo para la componente, para las otras componentes que están acá, o sea, para la siguiente cara, que sería la cara II, también lo mismo, sería cómo se proyecta la falla, sobre esa, o sea, perdón, cómo se proyecta el momento sobre esa dirección. Es decir, en esa dirección va a estar distribuido, la falla va a tener distribuida esta cantidad de momentos para las diferentes direcciones que va a tener el tensor. Todo eso en el fondo es como, no sé si alguna vez trabajaron ustedes con matrices de rotación o en las mismas coordenadas esféricas, la forma en la que se forman las coordenadas esféricas con respecto a las cartesianas. Todo esto es un tema de proyecciones. No lo vamos a ver aquí, porque eso se ha visto en otros cursos más de física o de matemática, pero la idea es esa. Quizá en sismología teórica van a tener que hacer ese cálculo y llegar a esa solución. Pero esto quería mostrarles antes de terminar, que creo que esto es muy importante. Bueno, aquí tienen ustedes la representación gráfica de las direcciones de las distintas direcciones en las que se va a mover el momento sísmico.
según la matriz. Aquí, por ejemplo, tenemos las flechas del momento sísmico que van a estar yendo, van a partir en la dirección X y van a ir en la dirección X. Van a tener otras que van a partir desde la dirección Y y van a ir en dirección X. Aquí van a partir en la dirección Z y van a ir en la dirección X. Y lo mismo para todas. La siguiente fila que está acá, todas parten de la dirección X y Z, pero todas se mueven en la dirección Z. Y para la última fila tenemos que todas las la dirección Y. Y la última fila tenemos que todas las todos los momentos parten de cualquiera de las tres direcciones, pero apuntan hacia la dirección Z. Entonces, aquí mostramos gráficamente, a partir de los mecanismos focales, cómo se representarían estas pares de fuerza que estamos mostrando acá. Cuando tenemos una diagonal principal de unos y todo el resto son ceros, significa que estamos en el caso en donde de la dirección X parten fuerzas hacia afuera, la dirección Y parten fuerzas hacia afuera y la dirección Z parten fuerzas hacia cero. O sea, de cada una de las direcciones principales vamos a tener energía saliendo. ¿Y eso corresponde a qué cosa? ¿Quién se imagina a qué corresponde eso? Este caso de acá. ¿Alguna idea? Una bomba. Una bomba, una explosión, justamente. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un cambio de volumen. Cuando tenemos la diagonal principal con valores distintos de cero, vamos a tener cambios de volumen, porque vamos a tener una expansión o una compresión. En cambio, cuando tenemos valores distintos de cero en los valores que están sobre o bajo la diagonal principal, vamos a tener un esfuerzo, o sea, vamos a tener un cisalle. De hecho, eso se ve aquí también. Aquí los valores de cambio de volumen se representan por ¿cómo que se llama steps? No, ¿cómo se llama este? Se me olvidó. Bueno, no importa. La diagonal principal representa el cambio de volumen. Y los tau que están arriba y abajo son los cambios de cisalle. Son cisalle, esfuerzos de corte sobre las paredes de este cubo chiquitito que está aquí. Y los cisalles son los que representan las fallas. Todas las fallas geológicas van a tener componentes de cisalle. Van a tener van a tener este efecto de doble cupla. Entonces, por ejemplo, déjenme mostrarle dibujarle algo. ¿Alguien escribió algo acá? Sigma. Sí, muchas gracias. Es que hace tanto tiempo que no tengo cursos donde use esa letrita. Mecánica de medios continuos y esas cosas. Ya. Miren. Si nosotros tenemos una matriz del tipo, un momento sísmico del tipo, por ejemplo, este me gusta a mí. 0, 0, 0, 0, menos 1, 0. Estoy copiando uno de la tabla que les mostré antes. 1. Este es mi momento sísmico, pero sin el M0. Entonces, aquí lo que estaríamos teniendo serían dos componentes, sería la suma lineal de dos componentes de esos dibujos que les había mostrado antes. Uno de ellos sería el caso donde tenemos aquí nuestro sistema coordenado X y Z, X y Z, en donde tenemos una fuerza que va hacia adentro en Y y otra que va hacia adentro en Y, ya que esta componente del medio es la componente II, y las fuerzas van opuestas, en direcciones opuestas, más una segunda componente, déjenme dibujarla, tenemos lo mismo, el sistema coordenado X y Z, que sería, claro, sería X, o sea, perdón, sería la componente ZZ, parte la fuerza en Z, y se mueve hacia Z. Entonces tenemos las flechas hacia afuera. Parte en Z y va en dirección hacia Z. La suma de estas dos cosas
las podemos ver en el plano XZ. Es decir, aquí tenemos un plano XZ. Olvídense del X. Y en el plano XZ vamos a tener una fuerza que va a ir hacia arriba, una que va a ir hacia abajo, que es cortesía de la componente ZZ. Aquí está Z. Este sí. Y una segunda componente que va a ir en la dirección Y, que va a ir en esta dirección, y va a ir en esta otra. Y aquí tenemos nuestra doble cúpula de fuerzas, que es la que yo les estaba hablando antes. Que sería esta forma de dibujarlo, que sería así. Entonces, lo que les quiero transmitir es de que con esto uno puede representar cualquier geometría de falla a partir de esta matriz, de la matriz del tensor de momento sísmico, al considerar esto. Una última cosa que creo que era importante presentar antes que se me olvide. En la tarea probablemente ustedes les van a preguntar de que una vez que ustedes tengan el mecanismo focal, tengan que saber cuál es el plano de falla y el plano auxiliar. Es decir, van a tener, no sé, una pelotita acá. Vamos a ver si se puede dibujar una pelota mejor. Una pelota aquí. No, pero espérense, no sé. No. Una pelotita, van a tener una raya. A ver. Van a tener aquí eso del mecanismo focal. Lo van a ver dibujado. Y les van a preguntar, ¿cuál de estos dos planos corresponde al plano que representa la falla? Por ejemplo, el caso de Chile es típico esta forma de mecanismo focal, de ojo de gato. Entonces ustedes tienen que saber, poder argumentar cuál de los dos planos es. Ahora, imagínense de que este es un sismo que se produce en la subducción chilena. Y lo estamos viendo en planta, la proyección. Es decir, está la subducción chilena, y aquí está el mismo mecanismo focal, pero ahora representado visto de perfil. Tenemos una flecha que sube y una flecha que baja. Y aquí lo estamos viendo en planta, es decir, desde arriba. ¿Cuál de estos dos planos, cuál de estos dos arcos representa el plano de falla? Representa este plano que está acá. ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿El de la izquierda? El de la izquierda, este que está acá. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿No? Bueno, resulta que no. Para el caso de Chile, casi todos los arcos que están del lado derecho son los que representan el plano de falla. Mira, la verdad es que puede ser un poquito contraintuitivo, pero si te lo dibujo, yo creo que lo vas a ver al tiro. En general, la subducción en Chile tiene un ángulo bien bajo. Un ángulo que puede ser de 10 grados, 11 grados, hasta 25 grados, quizás sea mucho, pero nunca un ángulo muy pronunciado en la zona de subducción. Y eso condiciona todo, lo condiciona todo. Porque mira, imagínate aquí te voy a dibujar el mecanismo focal, pero metido bajo tierra, un poquito más grande. ¿Cómo lo vamos a poner? Ya por ahí. Vamos a ver. Vamos a tener eso ahí. Aquí no, creo que no se pueden rellenar las cosas, así que van a tener que conformarse con mi relleno de dibujito de niño chico. Esto va a ser negro porque es compresional, es decir, vamos a tener un up hacia arriba en la llegada de la P. Esto va a ir en esa dirección y esto va a ir así. O sea, en dirección a las cabecitas de la flecha es donde se pone negro. Eso quiero que les quede claro. Imagínate que esto lo proyectas en la superficie, en la horizontal. Bueno, hay una forma en la que se suele proyectar. Esto sería más fácil dibujarlo en papel, pero vamos a ver si es que funciona así también. Tienes que pensar de que la mayor parte de las estaciones que van a medir este sismo van a recibir la señal que baja bajo tierra. Es decir, primero que todo, las ondas que van a
viajar desde esta parte de la pelota, van a generar un down, y de esta parte van a generar un up. Y aquí al revés, las que bajen al revés, o sea, van a generar aquí un up, y aquí van a generar un down. Pero todo lo que está aquí arriba, por lo general, es muy local. Se van a medir solamente las estaciones chilenas. Pero las estaciones que están en el resto del mundo, que son la mayoría, por obvias razones, van a ver lo que está acá abajo. Entonces, la proyección que se va a ver en los mapas siempre es la proyección de la pelota vista desde abajo. Y si ustedes ven esta cuestión desde abajo, a ver, voy a ver si aquí esta misma flechita se las voy a representar para abajo para que no se confundan. Tienen que pensar que vamos a dibujar una segunda pelota, aquí, pero en esta tienen que verla como si que fuera una proyección horizontal. Entonces solamente me voy a dedicar a tomar la forma de la parte donde termina este plano, la proyección de ese plano, la voy a meter en la pelota, y finalmente la proyección de este plano, que, si no me equivoco, a ver, no, pues espérate, estoy leseando, eso no se va a ver porque va a estar del otro lado, esta es la que sí se va a ver. Si yo estoy viendo desde acá, mira, aquí está mi ojito. A ver, esto sería más fácil hacer una pizarra real, pero imagínate que yo estoy viéndolo desde abajo, aquí estoy yo, viendo esta cuestión desde abajo. Desde abajo, lo que se va a ver es que la pelota, si es que estos son los polos, voy a ver la esfera así. Ah, y esto va a ser lo visto negro. Entonces el plano que se encuentra al lado derecho, el lado derecho sería el plano que representa el plano de falla, en el caso chileno. Porque estoy viendo la proyección vista desde abajo. ¿Se entiende eso? ¿Se alcanza a entender? Sí, yo tengo una consulta ¿Sí? con respecto a cómo se vería. eh, o sea, por ejemplo, que nosotros tendríamos que usar para la tarea 3, Ujú. ¿sería el que está como hacia abajo o Sí. el que está hacia arriba? Es una muy buena pregunta. En el caso de la tarea 3, las estaciones son estaciones de campo cercano. Así que lo que tienes que estar mirando son las que están inmediatamente sobre. Tienes que pensarlo de esta forma. Si es que la distancia angular de la fuente a la estación es mayor a 30 grados son muchos, muchos kilómetros, o sea, es como desde Santiago hasta, qué sé yo, hasta el norte de Perú, por así decirlo, se ven desde abajo. Y cuando la distancia es más baja, que eso más baja de 30 grados, se va a ver desde arriba la proyección. En el caso de la tarea, va a estar proyectada desde arriba. Y el observador va a estar aquí. ¿Por qué? Porque las estaciones van a ser estas que están acá. Van a ser las que van a recibir esa señal y esa. ¿Yo por qué se las dibujé abajo? Porque, bueno, en la mayor parte de los papers que ustedes van a ver, si es que alguno de ustedes estudia simología, cosas de campo lejano, siempre se va a ver la pelota vista desde abajo. Mira, un ejemplo. Desde arriba para la tarea, por cierto, acuérdense, desde arriba para la tarea. ¿Cómo se vería esto en la realidad? Miren, aquí tengo un paper, de hecho, que lo leí hace poco, de Fanny Schiller, que eh, es sobre una señal en la coda de la onda P para un terremoto que ocurrió en Sumatra. En realidad no importa mucho de qué se trata el paper para ustedes, pero lo que les quería mostrar, porque me pareció interesante para recordarlo en la tarea, son estas figuras donde muestran las proyecciones de las pelotas de playa y las estaciones. Miren, aquí tenemos un sismo transcurrente. Y aquí, estos triangulitos que están acá. Disculpa, Sí, sí, sí. yo no veo el paper. Ah, rayos, disculpa. Lo siento, lo siento. No sé si soy yo o No, sí, sí, era yo, era en yo. general. Lo siento, era yo. Bueno, como te estaba diciendo, este es un paper que habla sobre un terremoto en Sumatra. No tiene nada que ver con la clase, pero me pareció interesante esta figura para mostrarla aquí, para ilustrarlos a ustedes un poquito. Aquí está representando el mecanismo focal de un terremoto de los que analizó para su experimento, que ocurrió en el 2006 en Sumatra, representado por la estrellita amarilla. Estos triángulos rojos son las estaciones
que registraron esa señal, que se representan aquí por estas cosas que están acá abajo. Y esta pelota de playa que está acá es el mecanismo focal de ese terremoto. Ahora, estas estaciones proyectadas sobre el mecanismo focal se ven como está acá. O sea, esto me parece a mí interesante porque estas estaciones son de campo lejano. Y al ser de campo lejano, estamos viendo lo que está debajo de la pelota. La pelota estamos viéndola desde abajo, como les dije anteriormente. Y proyectadas en la pelota se ve de esta forma. Aquí pone las rojas. Las rojas porque la onda P es dilatacional y pone azul la parte de la onda P que es compresional. Y aquí otra distribución de estaciones pero cercana, proyectada sobre la pelota de playa. Entonces, me parece interesante mostrar esto porque así es como se ve una pelota de playa con sus respectivas estaciones. Cuando estamos usando estaciones que están distribuidas en el planeta Tierra. Ustedes, como van a usar estaciones que están en Chile, por un terremoto que está en Chile, que está a menos de 15 kilómetros de la fuente, van a estar todas las estaciones cerca y van a ver la otra cara de la pelota de playa. A ver. Si es que aquí tienen, claro, aquí tienen otro ejemplo. Otro grupo de estaciones que son del campo lejano, que están en Europa y unas cuantas en Asia y África, y la pelota de playa se ven todos acá arriba, en la proyección. Oye, Germán, ¿Sí? disculpa. A mí me surgió una pregunta como, la pelota de playa, por ejemplo, en las zonas, como se le llama zona de sombra, creo, como donde no llega como la señal de la onda S, ahí igual se puede como hacer este tipo de medida de la pelota de playa, ¿o no? Es que para hacer la pelota de playa necesitas estaciones que estén o en el campo cercano, que es el caso de la tarea de ustedes, que están todas cerquitas, o estaciones que estén en el campo lejano y que estén bien distribuidas. Por ejemplo, estaciones que están bien distribuidas son estas que están acá, que ves que están rodeando la fuente, hay algunas en África, en Europa, en Asia, en Oceanía y unas cuantas en la Antártida, están rodeando la fuente. Y eso sirve para poder crear el mecanismo focal. O sea, la idea también es tener unas cuantas más distribuidas en el globo. Eh, Algunas de ellas van a pasar por un plano nodal, pero otras no. Otras van a pasar, van a estar en un lado en una de las caras y otras van a estar en otro lado de las caras. Y cuando tú te refieres a eso de la zona de sombra, que la zona de sombra no tiene que ver con la onda S, sino que tiene que ver con la onda P, en realidad es porque tú estás pasando lo que se conoce como la distancia telesísmica y estás yendo sobre esa distancia. Y ya pasando la distancia telesísmica, las estaciones que están lejos, más allá de eso, en realidad no te sirven tampoco, porque no te están registrando la señal de la onda P, o la están viendo muy poquito. Bueno, en realidad es lo único que quiero que ustedes entiendan para su tarea es de que la pelota de playa la van a estar viendo desde arriba, porque están en el campo cercano. Están viéndola desde muy cerquita. Estas son todas bien, muy de lejos, muy de lejos. Eso era lo que quería ilustrarles. ¿Alguna duda de lo que vimos? Yo creo que ahí me pasó un poco la clase, lo siento. Pero ¿alguna duda antes de irme? Yo tengo una consulta. Sí, Emilio, dime. Eh, entonces, en el ejemplo, por ejemplo, del ojo de gata que habíamos dicho, donde estaba en el medio negro y afuera blanco. ¿Sí? Entonces, para los efectos de la tarea, el plano de falla sería el del lado izquierdo, no el derecho. Sería, no, pues el derecho. El derecho sería. Pero el Mira, derecho era cuando lo veíamos de abajo, o eso da lo no, mismo. da lo mismo. Si la ves desde abajo, de arriba, igual se va a ver. O sea, a ver, si es que las estaciones que usaste son del campo lejano, lo estás viendo desde abajo. Pero el mecanismo Sí, focal, a ver, espera, déjame. eh, no, Yo creo que cambia. Sería de la izquierda. espera, déjame ver que me acabo de enredar un poquitito en mis propios pensamientos. Pa, 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 pa. No, sería el de la izquierda, tienes razón.
Disculpa que me enredé yo solito. Sí, en el caso de, si lo estás viendo desde arriba, sería el de la izquierda. Tienen que fijarse Ya. en este monito que está acá. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo te quería hacer una pregunta como media curiosa, como ¿cómo recopilan tanta información los sismólogos? ¿Cómo trabajan solos? ¿Trabajan, No, no, van no. de una Ahí, estación a otra? no, no, es que cada país tiene su red de estaciones. Algunas son estatales y otras son de universidades y otras son de agencias privadas. Y hay estaciones, o sea, hay agencias, lo que se conoce agencias importantes en el mundo, que recopilan distintas estaciones de distintas redes. Hay algunas para las que tienen acceso libre, que le entregan esos registros a esas agencias, como por ejemplo en Estados Unidos está la USGS o está el IRIS, esas dos recopilan estaciones de todo el mundo. En Japón tienen la suya propia, que es una que se llama GeoNet. En Chile tenemos nuestra red sismológica nacional, pero en el fondo es un trabajo conjunto de muchos países y todos los países comparten su información. Hay algunas empresas privadas que también hacen esto, pero si es que si es que sus estudios que quieren hacer son como para cosas de ellos, no lo comparten, depende. La mayor parte de esta información es libre, porque como te digo, esas agencias, hay una que también la agencia en Europa también tienen la suya, recopilan estaciones de todo el globo, estaciones que son libres. En el fondo es una gran red de cooperación a nivel mundial. Bueno, vale, está bueno saberlo. Sí, sí. Bueno, de hecho, después ustedes, si es que alguno se interesa por la sismología, va a tener que trabajar con esas agencias que tienen sus datos libres y van a saber aprender a descargarlo y usarlo y todo eso. Bueno, yo creo que ya me pasé mucho de la clase, chicos, así que discúlpenme, pero yo creo que aquí lo podemos dejar por hoy. Espero que pronto suban la tarea. Probablemente, yo creo que a esta altura es el viernes o el lunes ya se explique la tarea, pero en realidad es esto que les acabo de explicar. Solamente tienen que ordenar, o sea, les van a pedir alguna especie de esquema de cómo organizar esto, pero desde ya podrían ir calculando sus mecanismos focales. Así que eso. Les doy muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima. Vale, Germán, que te vaya bien. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, cabros. Chau, Chao, chau. cuídense, que tengan un buen día. Vale, bendiciones. Nos vemos.